noticias en directo. Baja la aplicación eltelon.cl y a partir de ese minuto, todos conectados. Ya estamos de regreso en la otra noticia. Ya estamos transmitiendo también por Facebook Live. Nos puede buscar como Radio Polar. Y yo creo que en unas 2 o 3 horas más estaremos ya en YouTube. Y yo creo que más, porque está un poquito lento el internet, para variar en Punta Arenas. Bueno, no se olvide que si usted quiere tener la casa propia, Miranda Dobson Propiedades es la oportunidad. ¿Ya? Chiloé 755. Lo llevan de la mano hacia la casa propia. Hoy día, en un día como hoy, 9 de abril, hace 125 años se fundó el actual cementerio municipal Sarah Brown de Punta Arenas. Y para ello vamos a conversar con él, porque es el administrador del cementerio, pero más allá también es el historiador, yo podría decir también del cementerio. Don Claudio Carrera. ¿Cómo está, Claudio? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Ricardo, buenas tardes y gracias por invitarnos a este espacio para justamente recordar hoy día a nuestro cementerio, que es tan icónico, como dicen hoy día, ¿cierto? Es tan representativo también de nuestro ADN regional. 125 años no es menor, ¿eh? Sí. 125 años y el cementerio número 6 más lindo del mundo. Del mundo, así es. ¿No hemos subido todavía? ¿Hace cuánto estamos con esa es de 2013, yo creo que no ha pasado que CNN no ha hecho otro ranking, pues yo creo que decimos estar más arriba. ¿Sí? ¿Usted cree? El año 2014 en el diario El País de España también aparecimos en el primer lugar de un ranking que hicieron ellos. Ah, mire. El diario El País hizo un ranking de cementerios iberoamericanos y nos ubica en el primer lugar. Entonces, quiere decir que algo podemos haber subido. El cementerio, este cementerio además está en la ruta turística, hay personajes interesantísimos, de historias, relatos. Yo creo que, bueno, se podría escribirse un libro, yo creo que hay como para escribir unos 3 o 4 libros. Hay la misma fundación del cementerio, claro, es historia. Claro. Y este cementerio además nace con cuando el gobernador de la época, don Manuel Signoret Astaburuaga, decide pedirle al gobierno que se le cedan 4 hectáreas, lo hace con la finalidad, porque además había un reclamo de la comunidad, ya que el cementerio de la Plaza Lautaro, ¿cierto?, que está ahí en Nogueira, con Bellavista, etcétera, hoy día la Plaza José de los Santos Mardones, había quedado rodeado de casas. Y la gente sentía como un poco cierto temor por el lugar donde estaban estas personas descansando. Entonces, a raíz de eso, se toma la decisión de trasladar el cementerio y se hace a 1 hectárea, a 1 kilómetro del sector más alejado. En este caso se hizo en el sector hoy día, en esa época, la avenida La Pampa, y se toma el kilómetro, está desde el río de las Minas al sur. Y era lo más lejano que había. Y se entrega este cementerio el 9 de... Se firma el decreto de creación el 9 de abril de 1894. El 16 de abril llegan los 2 primeros fallecidos, que vienen de un traslado de la Plaza Lautaro, doña Margarita Vives y don Pablo Fiol. ¿Están aún en el cementerio? Sí, están al lado del mausoleo de la familia de don José Montes. O sea, los primeros 2 fallecidos en el cementerio están ahí. Están ahí, sí. Así, llegaron, como lo señalaba, desde el antiguo cementerio trasladado. Y el 18 de abril se hizo la actividad oficial, que fue la inauguración del cementerio como tal. Y hay que recordar que para esa época la entrada estaba por Cayangamos. Había una quebrada, además, por donde corría el agua. Uno, cuando sube hoy día por Angamos, se da cuenta que hay una subida. Bueno, eso era una quebrada que era inaccesible, que era poco dificultades para entrar con los carruajes para los funerales. Entonces, siempre se hizo un terraplenado para dejarlo más parejo, pero el agua siempre corría por su cauce natural y pasaba por ese lugar. Estamos viendo imágenes del cementerio a los amigos que están en la televisión, apoyando la conversación de don Claudio. El mausoleo de don José Nogueira, ahí está el ángel del pensamiento. Fíjense que tiene una mirada bien especial, como mira, está con la mano tomada, etcétera. Claro. Ese ángel fue construido, traído, comprado en Montevideo
y traído por Juan Bianchi, que es el arquitecto que hizo este mausoleo de doña Sara Brown, que recuerda un poco a las iglesias ortodoxas, la cúpula que ustedes pueden ver arriba como de cobre. Da cuenta un poco de eso. Sara nace en Tandem en 1862 en hoy día Letonia. En ese tiempo era de la antigua Rusia, y ella, siendo de origen judío, además porque sus padres son alemanes y de origen judío, conservó siempre de todas maneras la religión, pero este mausoleo que se hizo, creemos que es como un guiño, como un recuerdo que le hace a Rusia, que la vio nacer a la distancia. Y ella, cuando se traslada primero a Buenos Aires, a Punta Arenas llegó de 12 años. Llega en 1874 doña Sara Brown Hamburger. Ahí está descansando junto a su papá, don Elías Brown, a doña Sofía Hamburger, y además junto a su marido, que es don José Nogueira. Y la famosa puerta que está sellada, que pasó solamente Sara Brown por esa puerta y se selló y nunca más se abrió. Así es. La puerta, y lo hemos conversado con varias personas que nos habían preguntado hoy día si era así o no el mito. Sara Brown pagó la construcción del pórtico, el pórtico grande, o sea, todo este pórtico gigante. Ella lo pagó en 1919, cerca de 150.000 pesos, que equivalen como a unos 400 millones de pesos actuales. Era mucha plata. Y por ahí entonces se habilita la segunda entrada, que es la del cementerio actualmente. La puerta de Angamos se dejó de usar. Y además en 1901 se le agregan 4 hectáreas más. En total hoy día tiene 8 hectáreas. Hectáreas que la parte nueva que va de 1900, se compra en 1901, que va desde la mitad del cementerio hasta la calle Bilbao, fue comprada parte de eso a Santiago Díaz, un vecino del sector muy conocido, que incluso hay una población que se llama Santiago Díaz, que está por ahí, un personaje de la ciudad, joven, inquieto, creativo y siempre presto a ayudar a la comunidad, junto con otros que estaban en esa época en el despertar de la ciudad, también en una pequeña colonia además que estaba creciendo. Ahí ya colindaba con el estadio, ¿no? ¿O aún no? El estadio no estaba. Ese sector, el estadio como tal llega por los años fines de los 40 más o menos. El sector de abajo se conocía como la Laguna de los Patos, y de hecho hay antecedentes que el cementerio está ubicado en un lugar donde fue un conchal. O sea, es un asentamiento humano digamos de aborígenes que seguramente lo utilizaban para poder realizar ya sea cocimientos o la alimentación en ese lugar. Entonces, no lo hemos encontrado. No, yo siempre pregunto si alguien alguna vez que haya excavado encontrado, no se ha encontrado. Pero está mencionado dentro de los lugares como una zona de conchales. Y desde ahí a Playa Norte era muy corto. No es la calle que hoy día nosotros conocemos. Hoy día llega el mar ha ido retrocediendo por supuesto, mucho, o la ciudad ha ido ganando espacio. Yo creo que mejor dicho así. Sí. Hemos estado invadiendo el mar, sí. Pero las fotos antiguas uno lo ve y está terminado el cementerio y empezaba el mar de inmediato, un poquito más allá nada más. Claro, el cementerio tiene hoy día, como lo señalamos, 8 hectáreas, tiene 6 entradas, 6 puertas, tiene 252 metros entre la calle Bilbao y la calle Angamos. Ese es el largo que tiene. Es un rectángulo que tiene 2 grandes avenidas de cipreses canadienses macrocarpa. En cada una hay 200 árboles, y en las 2 grandes avenidas hay 400, y nos quedan 232 que se dividen en las 6 avenidas pequeñas, las calles pequeñas, que tienen más o menos 120 metros de ancho. Pero Claudio, ¿cuántos años tienen esos cipreses? 116 años. ¿Fueron plantados todos juntos? En el libro aparece el registro de don Esteban Navarrete, que es el segundo administrador del cementerio. El primero es don Máximo Gili. Después de don Esteban Navarrete siguió don Emilio Chamorro, que estuvo 25 años. Después estuvo don Serafín Prado, que estuvo también como 25 años. Yo llevo recién 5, pero han habido pocos administradores. Sí, la verdad es que sí, claro. Somos 10 administradores, yo soy el número 10, pero en 3 administradores hay 72 años. Don Sergio Aguilar Ojeda, que fue, digamos, dos administraciones atrás, antes que yo estuviese, estuvo don Alfredo Miranda, y anterior a él estuvo don Sergio Aguilar, que estuvo 27 años. Y como lo señalaba yo, este administrador
don Esteban Navarrete planta los árboles en marzo del año 1902. Ya. Y en un informe que él le da al gobernador de la época, del cual él dependía, señala, dice, he plantado árboles en avenidas y calles y tienen un bonito aspecto. Si prenden, voy a continuar plantando. Hay también abedules por ahí de repente, algunos abedules, pero fundamentalmente es el ciprés Macrocarpa canadiense, ese es el nombre. Y ese que le da también la diferencia y podríamos decir la distinción al cementerio, porque claro, los árboles además son cortados en forma de cono. Podríamos decir, se les jibariza porque en el fondo se evita que crezca, se desparrame. Claro. Pero si uno pasa por el sector donde está el monumento de los alemanes, ahí hay arriba un árbol muy grande, y hay varios árboles que son verdaderos salvajes, porque un ciprés Macrocarpa suelto es muy grande, un tronco muy amplio, y sin embargo los que están en las avenidas son más viejos, pero están más cortados, entonces son más pequeños. O sea, igual se ha adaptado con el tiempo al árbol, sí, y el trabajo que se hace también. Sin duda, sin duda. Y eso es un poco la función. Yo creo que la gente siempre habla de tres aspectos. Dicen que la arquitectura, porque tiene una mezcla de diferentes, es un estilo ecléctico que mezcla diferentes estilos, arte no, digamos, barroco, romántico, diferentes estilos de ver la arquitectura, las columnas jónicas, ¿cierto? Muchas veces todo lo que tiene que ver con algunos aspectos más románicos aparecen ahí y que dan cuenta de la forma como la gente quería dar a conocer el esplendor. Entonces se mezclan los árboles, que son el paisajismo, en el fondo el paisajismo, la arquitectura, que tiene que ver con todos los mausoleos, la iconografía funeraria, el uso de las rejas, como vemos ahí en la fotografía también, la forja, porque no usaban soldadura, sino que era forja, y además hoy día tenemos en la parte más moderna, ¿cierto? Tenemos el patrimonio inmaterial, que son las historias del cementerio, alberga 67.500 personas fallecidos, y que va entre 1894 hasta la actualidad. El cementerio de la Plaza Lautaro funcionó entre 1855 a 1894. Funcionó 39 años y tuvo 1.300 fallecidos. Y nosotros ya estamos sobre los 67.000 fallecidos, que es un número bastante interesante. Es el tercer cementerio en la ciudad. El primero estuvo en la calle Pérez de Arce, junto a la Costanera. En ese sector estuvo ubicado el primer cementerio, que debió albergar unos 100 fallecidos más o menos. Esta foto, por lo que me dicen acá, es de entre 1883 y 1900. Por el porte de los árboles. Sí, puede claro, ser. podría ser. Usted no se acuerda, ¿no? No. Pasaba por ahí. Pero en 1902, esa foto debe ser. A ver, no la alcanzo a mencionar bien. Pero podría ser. 1900. Bueno, es de más de 1913, porque allá se ve el mausoleo de Sarah Brown. Y el mausoleo de Sarah Brown es de 1913, que está allá en la punta. Ah, ya. Así que es de 1913 a lo menos. Por ahí. Sí. Ahora, Claudio, a ver. Nosotros que somos magallánicos, usted es magallánico, sí, de tomo y lomo, gracias, al igual que yo, el cementerio está dentro del ADN de Punta Arenas. Y nosotros los magallánicos vivimos la muerte de otra forma. Yo creo que la muerte la vivimos quizás al igual que hace muchos años atrás, al igual que, no sé, 60, 70, 80 años atrás, aún seguimos manteniendo costumbres. Sí. Según el conocimiento que tiene usted, ¿esto se realiza en otras ciudades del país? No. Por ejemplo, caminar. Caminar caminar es una ofrenda, está dentro de la categoría de las ofrendas. Cuando uno estudia desde el punto de vista sociológico la cultura funeraria, tiene diferentes ritos. En el caso de la Iglesia Católica, ¿cierto?, tiene el velatorio. Velar a la persona, acompañarla, y antiguamente incluso toda la noche se le velaba al fallecido. No, ahora esto cambió. Y la gente iba turnándose. Entonces sacaban al otro, decía ya anda a dormir, y venía y la comida, el café, claro, no y había faltaba, que tener comida, había que tener sopa, traguitos que generalmente tenían que ver con qué sé yo, para la época, vermú, menta, no sé, galletas, tener algún tipo de cosas, ¿cierto?, para mantener a la gente que estaba velándolo. Lo acompañaban al fallecido en el viaje. Posteriormente a eso venía el traslado, ¿cierto?, que era desde el lugar donde estaba, que era la casa funeraria, en este caso, o sea, la casa donde estaba el fallecido. Que antes se velaban en las casas, ¿no? Que se encortinaba, se ponía cortina completa. Venían las funerarias y ponían cortina, todo quedaba encortinado de negro, si era un living,
quedaba todo encortinado, y la puerta donde pasaba el fallecido tenía una roseta grande que daba cuenta entonces afuera de que en ese lugar se estaba velando un fallecido. Pero el año 52 el Servicio de Salud prohíbe que se realice esto por creencia, en el sentido que podrían, como tal vez el aseo o el lavado de las cortinas no era permanente, una enfermedad un poco desde el punto de vista sanitario, decir, claro, podría ser llevado a otra casa. Entonces se elimina eso, pero la verdad es que no tiene un sustrato científico, se eliminó. Pero después venía a acompañar al fallecido desde la casa del velorio a la iglesia, donde era el responso. Entonces tenemos un segundo momento. Y en general además participan, hay fotógrafos de muertos, que hoy día no existe esa profesión, que tomaba fotos del fallecido antes de que le pongan la tapa, en el fondo. O sea, le ponían fotos estando vestido, le tomaban fotos en su sepultura. Hace muchos años se ocupaban álbumes para eso. Sí, claro, y así como el nacimiento estaba el fallecimiento. Y fotos también de la salida del funeral hasta llegar nuevamente a la iglesia. Ya tenemos 3 momentos. Posteriormente venía el traslado del fallecido al cementerio. Y en ese lugar se le hacía un responso en el lugar mismo para bendecir el lugar donde iba a ser sepultado, y finalmente la sepultación. O sea, eran 6 momentos que estaban esperados. Ahora, ¿por qué digo que es ofrenda? Porque así como cuando alguien en diferentes culturas le regala algo para el viaje, de hecho la diferencia entre los primeros homínidos, podríamos decir, entre los primeros desarrollos del hombre como especie, hace unos 80.000 años atrás, uno dice, ¿dónde está la línea de corte? Hay algunos, ¿cierto? Se hablaba, nosotros tenemos entre 1.500 a 2.000 centímetros cúbicos de bóveda craneana, o sea, eso es lo que tiene de capacidad nuestro cerebro. ¿Ya? Pero hace unos 50.000 era menor, e incluso por eso cuando la gente dice 2 dedos de frente, porque este tabique es un desarrollo moderno. Entonces, 2 dedos de frente quiere decir porque antiguamente el pelo estaba pegado casi con la ceja, o sea, no existía el área frontal. Y si no existía la frontal, aquí está la conciencia, el aprendizaje social en esta área, los frenos del control social. Entonces, la evolución del ser humano, del hombre, producto del proceso biológico, también da cuenta de un tremendo elemento. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un grupo de homínidos, de más parientes cercanos a algún tipo de primate, y el ser moderno? En final. Es los ritos funerarios. O sea, el hecho de que las personas le agreguen al fallecido una vasija con semillas o una con algún tipo de brebaje de vino para el viaje a algún lugar, es la creencia de un espacio, de una dimensión diferente. Entonces, podemos decir que aquellos que estaban en la etapa más primitiva, paleolítica, en general no tenían ritos funerarios. Cuando nos convertimos en sociedad es cuando creemos en eso y preparamos para el viaje. Que decir, el libro de los muertos de los egipcios lo detalla claramente. Entonces, la diferencia está en eso. Y entonces, un cementerio, además de ser un lugar de guardar fallecidos, podríamos decir, también da cuenta de la cultura, de los hábitos, de los ritos, de los aprendizajes en relación a cómo se vive la muerte. Y en este caso, en el caso nuestro, habla muy bien de nosotros, porque nosotros mantenemos todavía eso que tú señalabas, Ricardo, en el sentido que hay ciudades donde no camina ya la gente al muerto. Caminar al muerto significa acompañarlo. Y yo doy una ofrenda. Está lloviendo, pues ya las funerarias tienen su minivan, etcétera, claro. Y la gente se va arriba. Pero siempre va uno por cada familia, porque el muerto tiene que venirse despacito. Por supuesto. Y viene gente detrás, y uno ve 3, 4, 5, pero viene uno por cada familia. Y uno le baja el volumen al auto. Claro, reemplazando al resto. Claudio, se nos está yendo el tiempo, de hecho ya se nos fue. La última pregunta antes que nos vayamos, porque hablamos mucho de la historia, pero el cementerio también ha tomado una evolución bastante importante, y aunque no se crea, también se quiere ocupar el cementerio como un espacio para leer. Súper breve, ¿cómo va ese proyecto, Claudio? Bueno, hace tiempo atrás mucha gente nos solicitó la posibilidad y se ha conversado. Estamos viendo la factibilidad técnica de coordinarlo también con los entes municipales, con cultura, tal vez, para poder tener a través de alguna de las bibliotecas una góndola que pudiese tener los libros regionales. Tenemos cerca de 18 escritores que están descansando en nuestro cementerio, poetas, escritores, etcétera. Entonces, tener libros regionales ahí a disposición, que la gente pueda sacar el libro, leerlo al interior, en las bancas, en los lugares de descanso, y que puedan pasarlo a dejar o
retirarlo, de tal forma que quede registrado y sea un espacio cultural, además, no solamente para los fallecidos, sino para ir a leer un libro en el verano, sobre todo con rayos de sol, con los árboles y el sonido de los jilgueros. Es fascinante, un lugar ese pequeño donde... airecito tibio que Así es. Y ese es un lugar, además, porque este cementerio, como dice parte de una oración que instalamos, que hay un cementerio al sur del mundo que se resiste a morir, porque este cementerio es un cementerio vivo, no muerto. La única muerte es el olvido. Muchas gracias, Claudio. Gracias a y usted. Raya para suma, solamente en Magallanes se puede ocupar un cementerio para leer. Nada más, así es. Muchas gracias, Claudio, por estar con Gracias, nosotros. Ricardo, Un verdadero libro de historia de cementerio. Yo creo que lo felicito también porque para trabajar en un lugar con tanta historia hay que saberla, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Así que felicidades, Claudio, en su nombre a todos los que trabajan en el cementerio, porque no Muchas solamente gracias. es don Claudio, están los guardias, en fin, y todas las personas que 36 trabajan. funcionarios en total. Hay uno de ellos, don Carlos Yáñez, que cumple ahora en abril también 45 años en el cementerio. Pero se quiere jubilar porque le decimos que para que se vaya a una vuelta antes y no tenga que entrar al tiro. Claro. Sí, Que vaya a conocer el terreno, para ver cómo está. Así es. Don Claudio, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Celebrando, conmemorando, como usted lo quiera llamar, los 125 años del Cementerio Municipal de Punta Arenas, el sexto más hermoso del mundo. Nosotros nos vamos agradeciendo, por supuesto, la sintonía. Un abrazo a las señoras, no, al revés la cosa. Un beso a la señora, un abrazo a los caballeros, descanse magallánicos donde quiera que estén. Esto fue La Otra Noticia. Muchas gracias, nos vemos mañana. Chao. En Polar Comunicaciones, La Otra Noticia. Las noticias que generan las organizaciones de base, comunitarias, vecinales, deportivas, sociales o culturales. La Otra Noticia, que también tiene efecto multiplicador, más allá de la agenda oficial. La Otra Noticia tuvo espacio en Polar Comunicaciones. La Otra Noticia, con Juan Miranda, en Polar.